Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Autoras en Directo, formato auspiciado por el Instituto Cervantes de Berlín, hoy día con la autora chilena Alia Drabú Serán, con la que vamos a conversar sobre su novela La Resta, que se publicó en 2014 con las editoriales de Mi Page en España y Tajamar en Chile. Pronto tuvo traducciones tanto al inglés como al francés, al italiano y otros idiomas más. Fue finalista del prestigioso Booker International Prize y ahora hace unas pocas semanas salió también en alemán con la editorial vienesa Bahu Books en esta edición sobre la cual queremos conversar esta noche. Tuve el honor de ser el traductor de esa obra, que también se pudo traducir gracias al apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Y te doy la más querida bienvenida, querida Alia. Bueno, Eh, muchísimas gracias, Benjamin. Voy a aprovechar de también agradecerle a Romy, al Instituto Cervantes por esta instancia, agradecerle muy especialmente a Benjamin por su amorosa, cuidadosa traducción de La Resta al alemán, a los editores de Bahu Books y a la Dirac también, y la verdad es que estoy muy contenta e ilusionada con esta conversación. Vamos a empezar como siempre en este formato con una muy breve lectura de un fragmento de texto antes de conversar un poco sobre diferentes aspectos de la novela y escuchamos tu lectura entonces del primer capítulo de la novela, Alia. Bien, a modo de explicación brevísima, el primer capítulo es el capítulo 11, irá en una cuenta regresiva hasta el 0, y bueno, dice así: saltaditos, un domingo sí y el otro no. Así empezaron mis muertos, sin ninguna disciplina, fin de semana por medio y otras veces 2 seguidos, sorprendiéndome sin falta en los lugares más extraños, tumbados en los paraderos, en las cunetas, en los parques, colgando de los puentes y de los semáforos, flotando rapidito mapocho abajo. En cada rincón de Santiago aparecían los cuerpos dominicales, cadáveres semanales o quincenales que yo sumaba metódico y ordenado, y la cifra crecía como crece la espuma, la rabia, la lava. Subía y subía, aunque justamente sumar fuese el problema, porque no tenía sentido subir si todos saben que los muertos caen, culpan, tiran, como este muerto que encontré tirado en la vereda justo hoy día, un muerto solitario esperando muy tranquilo que yo llegara, y de casualidad nomás yo iba paseando por Bustamante, buscando algún sucucho donde tomarme unas cervezas para capear tanto calor, este calor pegajoso que derrite hasta los cálculos más fríos. En eso estoy, desesperado por un tugurio para refrescarme, cuando veo en la esquina con Rancagua a uno de mis muertos revoltosos, todavía solo y tibio, todavía indeciso entre quedarse a un lado o lanzarse al otro. Ahí me esperaba vestido con la ropa equivocada, abrigadito con gorro y chaleco de lana, como si la muerte habitara el invierno y él tuviese que visitarla preparado. En una esquina yacía mi muerto con su cabeza caída hacia adelante, y yo me acerco rápido para mirarle bien los ojos, me agacho y sujeto su cara para sorprenderlo, pesquisarlo, para poseerlo, y entonces me doy cuenta de que no hay ojos en su cara, no, solo unos gruesos párpados que lo esconden, unos párpados como murallas, como capuchas, como alambradas, y me pongo nervioso, pero inspiro hondo y me contengo. Exhalo, me acuclillo, langueteo mi dedo gordo, lo mojo completito y lo acerco con cuidado hasta su cara, y con calma elevo su párpado endurecido. Despacito descorro el telón para espiarlo, para embestirlo, para arrestarlo, sí, pero un miedo horrible me picotea el pecho, un terror que me paraliza, porque el ojo se empantana de un líquido que no es azul, ni verde, ni castaño, es un ojo negro el que me observa, un ojo de aguas estancadas, una pupila empañada por la noche, y yo caigo en el fondo de sus órbitas y me veo clarito en el iris sombrío de ese hombre, ahogado, derrotado, roto en esas fosas que al menos me ayudan a entender la urgencia, porque este muerto es un anuncio, es una pista, es una prisa. Veo mi cara enterrada en su cara, mis ojos contemplándome desde sus cuencas, y entiendo que debo apurarme de una vez por todas, aplicarme para llegar a 0, sí, y justo cuando recupero la calma y me preparo, cuando tomo mi libretita para anotarlo, oigo a lo lejos el ulular insoportable, la ambulancia acelerando enfurecida, obligándome a restarlo rápido, de sopetón, eliminarlo, porque agregar
siempre fue el problema y sumar la respuesta equivocada. ¿Cómo igualar la cantidad de muertos y las tumbas? ¿Cómo saber cuántos nacemos y cuántos quedamos? ¿Cómo ajustar las matemáticas mortales y los listados? Sustrayendo, descomponiendo, desgarrando cuerpos, eso es, usando la aritmética del fin de los tiempos para así, de manera rotunda y terminal, amanecer el último día, apretar los dientes y restar. 16.341.928, menos 3.000 y tanto, menos los 119, menos 1. Muchas gracias por esta lectura que da una idea del ritmo de la novela. Lo que acabamos de escuchar es la voz de Felipe, uno de los tres protagonistas, podemos decir, del libro. Las otras dos son Ikela e Ingrid, y los destinos de estos tres personajes, ¿no? Son conectados por la amistad y el destino de sus padres, que militaban juntos en el tiempo de la Unidad Popular. Los padres de Felipe fueron desaparecidos, los de Ingrid se fueron con ella al exilio y los de Ikela se quedaron en Chile, pero su padre también, y luego solo queda su madre con sus recuerdos y una posición bastante dominante, digamos, en cuanto a su hija también. Ahora bien, lo más interesante en términos formales, digamos, es seguramente ese contrapunto de las voces en la novela, Felipe con ese discurso desenfrenado que acabamos de escuchar, y por el otro lado el de Ikela, que es mucho más sosegado, incluso frío y calculador a ratos. Entonces te quisiera preguntar cuál fue la idea detrás de ese contrapunteo de voces y cómo se pueden leer quizás también como dos modos muy diferentes de lidiar, ¿no? Con el trauma del pasado. Sí, totalmente. Me pasó que cuando empecé a escribir la novela, yo empecé a escribirla con la voz, como decías, más sosegada. Y decimos que Felipe es desenfrenado, la de Ikela es frenada, ¿no? De Ikela. Y cuando iba avanzando con la escritura de esa voz, que a su vez es la voz que va llevando y contando la historia, ¿no? Va narrando la trama, me empezó a pasar que me hacía muchísimo ruido estar construyendo un relato sobre la memoria que fuera tan coherente, ¿no? Tan cerrado y Ujú. con un arco tan claro. Y me parecía que era imposible en realidad acercarse a estos elementos de una memoria tan violenta desde un relato con un arco tan claro, ¿no? Y se me empezó a hacer cada vez más evidente la necesidad de romperlo, de irlo quebrando. Mi idea en este momento, lo recuerdo con mucha claridad, era agujerearlo, ¿no? Quería irlo agujerearlo con otra voz, ¿no? Y entonces empecé a pensar en la posibilidad de una novela a dos voces y empecé a probar y rápidamente fue algo como muy vertiginoso también el momento en que entendí que podía ser esta voz como una especie de ametralladora, una ametralladora dulce de Felipe que fuera introduciendo el delirio que fuera introduciendo estos puntos de fuga, ¿no? Y que para mí volvían al libro mucho más coherente en la medida que la memoria se volvía más fragmentada, ¿no? Ujú. Aún así, también habría que agregar que el principio de construcción y desconstrucción, de ordenar y desordenar, ¿no? Es como algo que estructura bastante la novela, porque los personajes tienen diferentes estrategias para ordenar el mundo o el pasado. Quizás puedes comentar un poco sobre eso también, porque ahí también entra ya en juego el título de la novela, o lo escuchamos también en el primer fragmento, el tema de los números, o también en el caso de Ingrid, esa manía de sacarle fotos a todo. Sí, totalmente. Creo que todos los personajes están intentando con bastante desesperación sacar una cuenta, ¿no? Sacar una cuenta que es una cuenta con el pasado que ellos, que son jóvenes, digamos, no han vivido de primera mano, pero que sí han heredado, ¿no? Han heredado la violencia de la dictadura. Y creo que cada personaje intenta lidiar con ese pasado como puede, como es un poco la realidad, ¿no? Como con las herramientas que cada uno ha tenido y que tiene. Y Felipe lo hace en esta desesperada cuenta, ¿no? Que se traduce en esa pregunta que yo leía en el primer capítulo, que es cómo igualar la cantidad de muertos y las tumbas en un país donde hay más muertos que tumbas. O sea, hay muertos que no tienen tumba, ¿no?
y esa pregunta que se vuelve aritmética lo obsesiona, ¿no? Y él empieza a querer llegar a un número que sí cierre, a una matemática que sí calce, porque de algún modo ese dolor no tiene números posibles, y pensando incluso en cómo distintos países han lidiado con historias como esta, las matemáticas curiosamente han jugado un rol muy importante, contando muertos, ¿no? Intentando sacar esa cuenta, estableciendo cifras de torturados, ¿no? Exiliados, y luego cifras de reparaciones, ¿no? Entonces hay todo un tema donde la matemática intenta hacer calzar algo que en realidad la excede, la rebasa, y es como realmente es como intentar meter en un cuadrado algo que no tiene forma, ¿no? Y en el caso de Ikela, esto que para Felipe tiene que ver con las matemáticas, para Ikela tiene que ver con las palabras, y está obsesionada con, de algún modo, creo que controlar el lenguaje, ¿no? Ujú, ujú. Y poder tener un lenguaje propio que le permita hablar del presente y del pasado, mientras que las palabras de su madre, que son las palabras de esa generación, que son otras, la están invadiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que son estrategias que van de esa manera. Y como decías, en el caso de Paloma, es con las imágenes, ¿no? Que es otro lenguaje mudo, ¿no? Entonces, creo que cada uno, no lo había pensado de esa manera, pero efectivamente cada uno con sus propias herramientas intenta que esa historia calce o transformarla en un relato relatable, ¿no? Claro, disculpa, Paloma se llama la tercera Sí, sí. protagonista, no Ingrid. Ingrid era su madre, Es su precisamente, madre, sí. su madre que muere en el exilio en Berlín, y quizás para avanzar un poco también con la trama de la novela, y que es el motivo precisamente por el que Paloma regresa a Santiago, pero el cuerpo de su madre se pierde, ¿no? Queda varado en Mendoza, el ataúd, y luego entonces se forma ese trío que viaja cruzando los Andes con una pompa fúnebre, porque no pueden tomar un avión por culpa de lluvia de cenizas, ¿no? De una erupción volcánica. Y ahí también te quería preguntar, ¿no? Evidentemente tenemos aquí todos los elementos para hacer una road novel, pero al mismo tiempo es un poco un viaje, evidentemente, que no nace como de la idea de la aventura, sino que es más bien contra la voluntad, ¿no? De los tres participantes. Entonces, eh, quizás pudiera comentar un poco más ese motivo también de la ambigüedad de ese viaje, ¿no? Que no es precisamente una liberación o que respire algo, alguna cosa como revolucionaria, ¿no? Como se podría pensar, sino más bien es como una superación de un estado de parálisis, podríamos decir, o de desilusión, que es muy imperante en esos personajes y que tiene que ver precisamente con ese conflicto generacional también que ya mencionaste. Sí, totalmente. O sea, efectivamente es un road trip fúnebre, pero que al mismo tiempo no sigue la lógica habitual del road trip, y se va transformando en otra cosa, ¿no? Creo que para cada personaje, de hecho, se va transformando en algo distinto, pero que tiene que ver con esa liberación, en el sentido de, creo que por lo menos para Ikela es la posibilidad de alejarse, ¿no? De alejarse y ganar algo de perspectiva. En el caso de Felipe es buscar a esta muerta, ¿no? Que en un momento él dice, esta muerta es mía y me la quieren quitar porque todos los muertos son de él, en la medida que no tiene a los muertos verdaderos, ¿no? Y en el caso de Paloma, creo que se ve envuelta en esta situación, y que efectivamente lo transforma en una especie de road trip enrarecido, donde van en una pompa fúnebre manejando los hijos, ¿no? Con la posibilidad de llevar a la muerta atrás, ¿no? Que la están buscando, pero es como invertir también esos papeles, que es una lectura que hizo Alejandra Costamaña de la novela, que me pareció que efectivamente tenía razón, ¿no? En el momento de poner a los hijos al volante, era un momento que era simbólicamente, transforma el road trip también en ese intento de tomar las riendas, ¿no? Pero no te voy a dejar hacer otra pregunta, porque sé que es muy breve el tiempo que tenemos, y yo también quiero aprovechar esta instancia de conversación contigo, Benjamín, porque
han sido pocas las oportunidades que yo he tenido de poder dialogar con algunos de los traductores fuera del inglés, digamos, que yo justo hablo y entonces tengo otra relación también con esa traducción. Y quería hacerte esta pregunta desde un comienzo, de hecho, cuando empezaste a traducir La Resta, que es que cuando yo escribí a estos personajes, el personaje de Felipe sobre todo tiene este ritmo, ¿no? Bastante vertiginoso y que tiene que ver para mí con la melodía que para mí tiene el castellano. Y pensando que cada lengua de alguna manera tiene sus propias melodías, me preguntaba cómo había sido para ti el encontrarla, en encontrarle en alemán esa canción que canta Felipe, ¿no? Quería saber cómo había sido tu experiencia. Ujú. Am, sí, o sea, yo no experimenté tanto quizás el problema de encontrar una melodía porque como el alemán, como todos sabemos, es un lenguaje que opera mucho con construcciones sintácticas también medias complejas, ¿no? Y medias laberínticas a ratos. Se podía, digamos, traducir en ese sentido de una manera no quiero decir fácil, pero no era tan difícil como encontrarle una forma. Lo que sí costó un poco más, y eso es un aspecto quizás interesante también para los interesados en la traducción, fue como encontrarle un tono en el sentido de la coloquialidad, ¿no? Que marca ese discurso. Y eso tiene que ver, en este preciso caso, también con el hecho de que la novela salió en una editorial de Viena y los editores también ponían cierta énfasis en que en la traducción también se notara que fuese un alemán como el austriaco, el vienés, ¿no? Al final. Eso puede parecer como un poco curioso, porque en español evidentemente existe esa conciencia de las distintas variedades, ¿no? Que existen en Latinoamérica, en España, etcétera. En alemán no es tan evidente, porque por la diferencia abismal, digamos, de la cantidad de hablantes en Alemania, que son 80 millones, y 8 millones de austriacos, no funciona de una manera, digamos, más o menos igualitaria como es en el caso del castellano. Entonces, y yo mismo, residiendo recién como un poco más de un año en Viena, también he tenido que acostumbrarme básicamente en términos como del léxico, ¿no? Y ahí fue interesante porque esa coloquialidad, en verdad, del discurso de Felipe, la tenía que no solamente traducirla, sino también pensar paralelamente en cómo dejar contentos, en cierto sentido, a los editores vieneses lo que no fue tan fácil porque hay palabras, diría yo, que también el público lector de Alemania entiende sin problemas y hay otras palabras que simplemente descolocan, ¿no? Al lector alemán en comparación con un austriaco y entonces fue un proceso bastante interesante en ese sentido de encontrarle como un poco el caminito para que conservara un poco ese tono local, ¿no? Lo que en la traducción también siempre es un poco raro porque uno no quiere insinuar como que un personaje chileno de repente hable como un chico de algún barrio vienés, pero por ahí como que el desafío fue un poco mayor que el del ritmo, digamos. Ah, qué interesante. O sea, tuviste que traducir básicamente del chileno al alemán, del alemán al vienés. Ese fue tu, tu Un poco camino. así, un poco así. Mm. Eh, si Yo no, tenía otra quedémonos pregunta y un... voy a aprovechar Sí, perdón, voy a aprovechar bueno, de hacerte otra, una más, unita. A propósito o doble en realidad, ¿no? A propósito de tu relación con el castellano chileno, ¿no? O sea, esta relación, no sé, creo que es bastante singular de las personas con las que yo he trabajado este texto, eres el más cercano al chileno. Era como trabajar con un chileno, ¿no? Un espía chileno en el alemán. Entonces quería preguntarte cómo te relacionaste tú con esa, no sé, con ese acercamiento a ese llamémoslo slang chileno. Y por otro lado te quería preguntar por el tema del título, porque es un título bastante raro en castellano, que una novela se llame La Resta, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo había sido el proceso de encontrarle el título en alemán. ujú.
Bueno, sobre la relación con el castellano chileno podría decir mucho, solo es el caso curioso de no saber ninguna palabra en castellano hasta que tuviera 17 años y luego los siguientes 17 años de mi vida se desarrollaron casi exclusivamente en castellano, tanto en algo que llamaría educación sentimental como en la educación intelectual. Entonces, por ahí se explica también el hecho de que evidentemente estaba muy familiarizado, ¿no? También las distintas, los distintos niveles, digamos, del castellano chileno, del habla chileno, ¿no? Porque eso es fascinante para un traductor también ver cómo la sociedad chilena al final se estructura de una forma mucho más radical, diría yo, que por ejemplo la alemana a través de los distintos sociolectos, por ejemplo, ¿no? Las clases sociales se organizan mucho más a través del lenguaje, por ejemplo, en alemán, pero bueno, eso nos lleva como muy lejos. El título, La Resta, me pareció muy interesante y bueno, al final en alemán quedó como Die Differenz, por distintos motivos. Die Differenz, la diferencia, una vez también, evidentemente, como la operación aritmética, ¿no? Lo que queda, los restos también, evidentemente también tenemos ahí, pero lo que a mí me gustó incluso un poco más era ese significado adicional de la diferencia en el sentido de una forma de no estar de acuerdo con alguien, porque eso precisamente es esa dimensión del conflicto generacional en la novela. No es una pelea abierta, sino es una diferencia como algo mucho más sutil, más latente, algo que no estalla, ¿no? Plenamente, sino que opera más bien de una forma subterránea. Entonces, me parece que en ese sentido, esa herencia es algo bastante sugerente y también tiene que ver como, con lo que tú mencionaste, el lenguaje de la novela, ¿no? Las diferencias de cómo se percibe el pasado y de cómo se puede hablar sobre ese pasado. Y todo eso me parece que se refleja en ese título. Sí, muy lindo. Aprove- De hecho, es lindo como explota en otros sentidos, la verdad. Sí, aprovecho también otra vez la ocasión para hacer el llamado al público de hacer preguntas en el chat. Y tendría otra pregunta para ti también, donde estamos hablando sobre la traducción, sobre Alemania, la figura de Ingrid, pero también de Paloma, todo el exilio chileno en Alemania tiene un papel importante en el libro y también lleva el epígrafe de un libro de Herta Müller. Entonces, te quería preguntar cuál es tu relación, quizás con la cultura, pero también sobre todo con la literatura alemana y cómo quizás se plasmó, ¿no? En ese libro. Sí. Bueno, varias cosas. Yo soy muy groupie de la literatura de Herta Müller en particular, de esa literatura que te obliga a leer lento, que te obliga, te descoloca, ¿no? Que trabaja mucho los distintos sentidos de cada palabra, ¿no? Estas especies de metáforas sobre metáforas. Y ese libro, que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo, cuando lo leí, la verdad es que me conmovió muchísimo. Yo lo leí en la traducción al castellano. Y encontré esa frase, ¿no? Que es bastante gracioso lo que ha pasado con ese epígrafe. La frase es, la recolección es nuestra forma de duelo. Y luego resulta que en las distintas traducciones de ese libro, que ese epígrafe a mí me hacía infinito sentido por la recolección numérica, por la recolección de las propias memorias, ¿no? Eh, y por el tema del duelo, que finalmente se vuelve esta acumulación. Finalmente en inglés esa frase no existía. La traducción al inglés no tenía esta oración, ¿no? O sea, era una traducción tan diferente de la traducción más lírica al castellano que esa frase no estaba, y así me fue pasando con distintas traducciones y me parece que finalmente llegó a su propia lengua, al alemán, y eso es como que finalmente encontró su original extrañamente, ¿no? Aunque el original para mí seguirá siendo esa traducción al castellano, que es como lo leí. Entonces todo eso para decir que yo soy una lectora bastante fan de la literatura escrita en alemán. Creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver también, obviamente, con la historia y la relación con esa historia de violencia que hermanan extrañamente en algunos puntos esas literaturas, las nuestras y las alemanas.
Por otro lado, también soy bastante lectora de la oscurísima literatura austriaca, debo decir. Y entonces ahí también encontraba varios puntos de admiración. Pero además de eso, que diría que es posterior, con Alemania en particular, bueno, muchos chilenos y chilenas se fueron exiliados a Alemania, a Europa en general, Alemania en particular, un grupo grande, a Inglaterra otro grupo. eh, y yo tenía también esta sensación de conocer a muchos hijos e hijas de mi edad que habían nacido en Chile o bien y partido con sus padres al exilio o bien nacido directamente en el exilio, de que se volvía un contraste tan radical, tan impactante entre lo que yo había aprendido como esa historia de violencia de mi país y lo que esos espejos, ¿no? Espejos de lo que podría haber sido también mi propia historia, habían aprendido de la historia de este lejano país, pero a la vez muy cercano, en tanto padre y madre, por ejemplo, eran chilenos, que me resultó siempre muy impactante y tuve un encuentro con unas hijas de exiliadas, no alemanas curiosamente, sino danesas, que fue tal vez una de las instancias que más me impresionó, donde yo notaba eh, lo muchísimo, tal vez demasiado, que sabía yo sobre esta historia, ¿no? Y cuánto me había conformado a mí identitariamente y la avidez que tenía este espejo, esta chica, por saber porque no sabía nada, nada, era un secreto, todo formaba parte de un secreto tan violento, tan oscuro, tan difícil de trabajar que había quedado un telón, ¿no? Entonces ella vino a Chile y fue con un descorrer el telón, y a mí ese encuentro muy anterior a la escritura de la novela, 10 años antes, me impactó muchísimo la posibilidad de vivir esta vida sin saber lo que había sido esa historia. Sí, ya estamos acercándonos cada vez más al final ya de este conversatorio, hablando de espejos o también de ecos, ¿no? Esa novela ya tiene 8 años, ¿no? Desde su primera publicación. Em, Te quería preguntar cómo la lees tú 8 años después y cuáles son quizás también los próximos proyectos que tienes. Sé que a finales de año va a salir un nuevo libro tuyo, quizás también puedes decir 2, 3 frases sobre eso. Sí, ha pasado el tiempo y te diría que lo que más ha cambiado de manera muy vertiginosa ha sido Chile en estos últimos, sobre todo 3, 4 años, ¿no? Donde ha habido una revuelta popular antineoliberal, ¿no? Hay una nueva escritura de la Constitución actualmente. Es como que de pronto el país cambió de un eje en el que venía y parece estarse dirigiendo a otro y entonces el momento de publicación me parece muy lejano, todavía más lejano, ¿no? Que esos 8 años porque ha pasado mucho. Pero a la vez creo que me impacta, me sigue impactando lo vigente que sigue estando ese hito que es el golpe de Estado en Chile, del cual van a haber pasado 50 años el 2023. Es medio siglo y ahí está, ¿no? Ahí está una y otra vez en el sistema económico, en el dolor de esas generaciones, ¿no? En esas familias rotas y entonces también estos personajes siguen teniendo una extraña vigencia. A mí ahora me pasa que cuando releo algunas cositas, nunca la he vuelto a leer, pero cuando me toca leer algunas cositas, los veo más chicos, los veo cada vez más jóvenes y a mí me veo cada vez más vieja. Entonces eso sí se ha ido pasando. Y sí, con los nuevos proyectos, bueno, el 2019 salió un libro de ensayos que publiqué sobre mujeres asesinas en Chile, que ahora está saliendo su traducción al inglés este mes que viene. Y en octubre de este año va a salir una nueva novela. Estoy en los últimos borradores, en la parte un poco psicópata, en que leo todo el día en voz alta la novela, a ver si hay algo que me suena feo y que está fuera de tono, y sale en octubre y se llama Limpia. Y bueno, mucho más que eso no puedo decir porque ahí tendrán que leerlas y que encuentre sus lectores, ¿no?
Bueno, ojalá tengamos también ocasión para hablar sobre esa nueva novela en algún momento, que quizás también salga traducida, o quizás seguramente saldrá traducida a muchos idiomas. Y te agradezco otra vez la presencia aquí, como siempre, al Instituto Cervantes, el espacio, al público por el interés. Que tengan muy buenas tardes y hasta la próxima, ojalá en este canal. Muchas gracias, Benja. Nos vemos pronto. Gracias a todos.